quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en el Evangelio según Lucas. Personalmente me gusta mucho cómo el doctor Lucas ha plasmado la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor, porque era un público griego, ¿no? Un público que no era judío y de una manera tiene una forma interesante de escribir bastante científica, muy detallada, con cosas que Mateo, Marcos, Juan no acostumbraban poner, ¿no? Y puedes buscar, por favor, Lucas 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Porque me gustaría saber, ¿hay alguien que nos visita esta mañana? Puede levantar su mano así en alto para que podamos saber. Mi hermana, el Señor la bendiga. Mi hermana que está atrás también, el Señor la bendiga. Y mi hermano también, bendiciones. Y también hay personas que no levantamos su mano, pero yo sé que tú eres una persona y un hermano, una hermana que se preocupa por los demás y va y lo va a saludar, ¿cierto? Al final del culto. Ok. Bien, dice así. Versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta prédica, si quieres ponerle un nombre y recordarlo, sería el precio del discipulado o el costo del discipulado. El costo del discipulado. ¿Sabes? Era el año 1505 y había un joven alemán que había entrado a estudiar en la universidad y después terminó su estudio y tomó un curso de una maestría y la acabó. Y su papá, su sueño era que haga un curso de un estudio acerca de derecho en esta universidad en Erfurt. Y cuando estaba a punto de empezar a estudiar, o ya estudiando, estaba en medio de una tormenta eléctrica y de repente se vino un relámpago cerca de él y tuvo miedo. Y dice que él exclamó, ayúdame Santana y me haré monje. ¿Y saben qué? Se hizo monje. Dejó todo, de hecho se fue a un monasterio agustino de esa ciudad y al cabo de 2 años este hombre llamado Martín Lutero ya era un sacerdote ordenado. Siguió estudiando, sacó su doctorado en teología, una eminencia, empezó a tener estudiantes y él decidió hacer algo que era muy practicado en ese tiempo y era tomar una vida monástica, es decir, se iban a lugares bien apartados donde se enclaustraban durante mucho tiempo y no hablaban con nadie. Y él decía, de esta manera yo voy a agradar a Dios, de esa manera yo voy a agradar al Señor. Pero se dio cuenta que como que había pasado algo dentro de los monasterios y era que el impacto del mundo había entrado tanto que no había una diferencia entre lo que había dentro de su iglesia, de esta iglesia, y lo que había afuera de la iglesia. Y él se puso a pensar, bueno, al final esto no se trata de una proeza aislada, sino que tiene que ser algo que debería ser hecho por todos los cristianos. Él siguió estudiando la Biblia y mientras estudiaba las Escrituras se dio cuenta de que la salvación no se ganaba, sino la salvación era por gracia. Yo también sé que tú crees eso, que la salvación es por gracia. Es decir, no es por tus méritos que tú eres salvo de una condenación, sino porque al Señor le plació que seas salvo. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Okay, es solamente para saber si estás acá. Bueno, pero él entendió que había ciertos sacrificios que tenía que hacer una persona. Y resulta de que este sacrificio
que él hizo, se dio cuenta que aún ahí en el monasterio, en ese lugar apartado, había un enemigo dentro de él que era su ego, su orgullo. Cuando él empezó a estudiar el Evangelio de la manera correcta y el Señor se le manifestó, él empezó a tomar otra postura y dijo, bueno, voy a hacer un sacrificio, me voy a salir del monasterio, me voy a salir de este claustro y me voy a ir a predicar la palabra a los que están afuera, a los del mundo. Y eso fue un costo aún más alto del que vivió adentro de estas abadías, de estos sitios donde estudiaba la palabra. Entonces hubo un antes y un después en la vida de Martín Lutero. El después fue cuando entendió la gracia. Pero dijo, ¿por qué razón las personas tienen que irse y aislarse pensando que así no van a pecar? Porque igual las personas, aunque te vayas al polo norte o al polo sur, igual vas a pecar allá, de una u otra manera. Entonces él entendió esto, entendió que había un costo. ¿Sabes? Cuando vemos la iglesia actual, vemos de que esta palabra costo se ha diluido. De hecho, la gente no quiere escuchar costo, la gente quiere escuchar bendición. De hecho, el bendecir es bueno, el ser bendito es muy bueno. Porque no creo que nadie en este lugar no quiera ser bendecido, ¿no? No creo que en este lugar nadie quiera que yo ponga mi mano, Señor, en este momento maldigo este hermano. No, nadie quiere eso. Todos quieren ser bendecidos, yo también quiero ser bendecido. Pero hay un tema y es esta palabra, costo, precio. Hay un precio. Y no es dinero. ¿Sabes? Este capítulo 9 empieza el Señor, Lucas habla acerca que el Señor había reunido a los 12 y les había dado una autoridad muy importante que sé que tú como cristiano tienes. Le dio una autoridad y un poder para expulsar demonios. ¿Tú crees eso? ¿Que el cristiano tiene la autoridad para expulsar demonios? ¿Sí? ¿Ok? Y también le dio ciertos dones para que estas personas, estos discípulos vayan y oren por los enfermos y sean sanados. ¿Ok? Bueno, el asunto es que pasó el tiempo y había alimentado a 5,000 hombres y sin contar mujeres y niños en Bethsaida y se multiplicaron los panes y los peces. Tú conoces la historia. Luego anunció su muerte y luego les dijo, ¿saben qué? Va a pasar esto y se van a quedar solos. Es decir, ustedes tienen que ver que sus vidas no va a ser muy sencillo. Versículo 23 está diciendo, ¿saben qué, chicos? Va a pasar algo. Ustedes tienen que tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces, lo de ser cristiano, no va a ser sencillo. Si llevas 5 años, 10 años, 20 años o 30 años de cristiano, sabes que ser cristiano no es nada sencillo. Es tomar tu cruz y seguir al Señor cada día, no cada mes, no cada domingo, es cada día. Versículo 24 le está diciendo que hay un costo alto y está diciendo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Está diciendo, ¿saben qué? Esto no es un juego. El cristianismo no es un juego. No es un juego de computadora. No es Free Fire o esos juegos que los chicos se dedican hasta las 2 de la mañana a estar ahí prendidos, ¿no? No es eso, no es un juego. Es decir, el ser cristiano es hasta la muerte. Es hasta la muerte. 8 días después, está con Pedro y Jacobo y Juan y se van al monte a orar y hay la transfiguración del Señor, su aspecto cambia, su rostro, su ropa y aparece Elías y aparece Moisés y cuando descienden se encuentran con la noticia de que hay un hombre que llevó a su hijo que estaba endemoniado y que sus discípulos no habían podido expulsar al demonio. Entonces Jesús los reprende a esto, le dice ciertas palabras que no voy a repetir, pero le llama la atención. El chico que estaba endemoniado es liberado y de esa manera continúan su viaje y se van a Jerusalén. Llegando a la zona de Samaria hay un pueblito, te estoy contando todo esto para que entiendas cuál es el contexto. Hay un pueblito de Samaria y le dice el Señor a sus discípulos, ¿saben qué? Vayan por favor y anuncien que estamos viniendo a anunciar el reino de los cielos. Los samaritanos que estaban en la aldea dijeron, ¿saben qué? No queremos escucharlo porque ustedes son judíos y nosotros
nos odiamos entre judíos y samaritanos, ustedes están yendo vestidos como para Jerusalén. Entonces, estos dos discípulos que están junto al Señor, Jacobo y Juan, le dicen, ¿saben qué? Molestos y enojados. Señor, queremos orar para que descienda fuego y destruya esta aldea y mueran todos calcinados. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo van las cosas con los discípulos? Están un poco todavía aprendiendo, ¿cierto? Bueno, pero el Señor les reprende, le dice, oye, yo vine a salvar, no a condenar. Y sigue avanzando en las aldeas de los samaritanos y llegaron en un camino, y en este camino empiezan a hablar estos tres hombres de los cuales hemos estado leyendo el pasaje. Tres hombres que sus nombres no son descritos, no se sabe, pero hay tres aspectos que me gustaría comentarte esta mañana. Y son los enemigos del costo del discipulado. Los enemigos del costo del discipulado. El primer punto y el primer enemigo es la comodidad personal. Bueno, pero tú me dirás, pero no tiene nada de malo tener comodidades. De hecho, aquí hay, ¿cuántos aires? Son 4, 5, 6, y hay personas atrás que están sudando y están venteándose como un abanico con papeles, ¿no? Y eso quiere decir, sí, estoy observando todo en este momento, no se me pasa nada, pero están con calor en la parte de atrás. Entonces eso me quiere reflejar de que los aires no están funcionando bien o hace demasiado calor afuera. Ok, entonces estar cómodo en un lugar es muy bueno, ¿cierto? De hecho, si mi hijito Pablito está por ahí correteando, yo sé que mi esposa no va a estar cómoda porque quiere que esté sentado y no esté gritando. Y cualquier bebé igual que esté sentadito, calladito, ¿no? Pero todos queremos comodidad. Todos queremos comodidad. Nadie usa un zapato 45 cuando tu pie es 40 o 38, a no sé que seas un payaso, ¿no? Pero queremos comodidad, queremos ropas cómodas, queremos venir y estar sentados en nuestro asiento y que no nos estén molestando a cada rato y hablando en la prédica. Entonces queremos comodidad, pero el asunto es que este hombre, este discípulo, le dijo, ¿sabes qué, Señor? Te voy a seguir a donde quieras que vayas. Oye, pero ese deseo es muy bueno. Claro que sí. ¿Acaso no te gustaría que te digan tus hijos, papá, mamá, voy a ir donde quiera que vayas? Oh, qué lindo, hijo. Qué lindo. Qué buen deseo. Pero no era realmente un buen deseo lo que este hombre tenía. No era un buen deseo. ¿Sabes? Hay algo interesante de los evangelios. Y es que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino a llamar a sus discípulos. Y cuando había un discípulo, no se ponía a charlar, no le ponía a hablar acerca de política. Le decía, hey tú, sígueme. Así de sencillo. Estaba Mateo, Leví sentado, dice, en su mesa de cobradores de impuestos, y viene el Señor, le dice, tú, sígueme. Y ese momento no dice que se puso a hacer un arqueo y se puso a hacer una auditoría de todo su... No, agarró todo y se fue. Y lo siguió. Así de sencillo. Pero el Señor que estaba hablando a alguien, tú, sígueme. Pero este hombre le está diciendo a él, te quiero seguir a ti. Y eso en la vida real no es así. Es Cristo el que viene a una persona a hacer el llamado. No uno llamando a Dios. No uno llamando a Dios. Es uno esperando ese llamado. Si tú ves la vida de Pedro, estaba en la barca sacando peces y le dice Jesús, sígueme. Y dice que agarró las redes y lo dejó todo. Y la última vez que estuvieron con él, el Señor y Pedro, le dijo la misma palabra, sígueme, sígueme. Entonces, entre el primer llamado y el segundo, vemos que el Señor fue el que le ayudó. Ahora, pero este hombre, si tú ves Mateo 8, no lo busques, pero si tú ves Mateo 8, está mostrando que este hombre no era una persona
del vulgo. Era una persona muy preparada, era un escriba, es decir, un hombre que fue preparado durante años para interpretar la ley de Dios. Durante años escudriñando y enseñando a personas que no podían entenderla y haciéndole sencilla la palabra. Entonces era alguien que conocía la palabra. Era alguien que la entendía, era alguien que la enseñaba. Y como era un experto, muchos dirán, ¿qué hace aquí metido? Porque los escribas odiaban a Jesús. Es decir, querían hacerle la vida a cuadrito. Si tú ves la respuesta del Señor, no le da muchas oportunidades. Le dice, ¿sabes qué? Las zorras tienen su guarida. No dice que esa es una zorra, ¿no? Pero dice, las zorras tienen una guarida. ¿Sabes qué? Las aves del cielo tienen nido. Pero yo no tengo dónde poner mi cabeza. Es decir, el creador que creó todas estas cosas no tiene cabida en la tierra. Y estos animalitos sí lo tienen. Entonces, ¿tú quieres seguirme a mí? Yo no tengo nada que ofrecerte. Es decir, no hay comodidades para tu vida. Tú quieres éxito, tú quieres una profesión, tú quieres que la gente te alabe. Bueno, eso es tu vida. Pero para el Hijo de Dios, para Dios en la tierra, no había comodidades. No había comodidades. De ninguna manera. Entonces hubo un silencio. No hubo una respuesta. Sabes, las comodidades, y como te mencioné, no son malas, pero el problema es cuando esas comodidades nos impiden el poder ser discipulados. Nos impiden el ser discipulados. Cuando mi propio deseo, es decir, yo no voy a ir hasta allá, hasta mi hermana viene mis dos hermanas vienen desde Warner, ¿no? Y no las recoge una limusina con su aire acondicionado, ¿cierto? Tiene que venir un transporte público. ¿Y cuánto es más o menos? 30 minutos. Hasta más o menos llegando a Santa Cruz. Es realmente lejos. Y se vienen desde allá. Pero puede ser más cómodo, ¿saben qué? Me voy a ir a la iglesia que está en la esquina de mi casa. Y aunque enseñen lo que enseñen, ahí me quedo porque es más cómodo. No, pues locura. No es así. La vida no es así. Entonces el discipulado tiene un costo. Y hay que renunciar a ciertas comodidades. Hay que renunciar a ciertas comodidades. ¿Ok? Ese es el primer enemigo. Segundo enemigo es acerca de las riquezas personales. Y tú me dirás, eso es locura. ¿Quién es enemigo del dinero? Nadie es enemigo del dinero. De hecho, todos queremos ganar. No, ese no es el tema. Este hombre está... Jesús lo invita, no es que él se está invitando a seguirlo, pero Jesús lo invita. Y le dice, ¿sabes qué, Señor? Primeramente voy a hacer algo. Voy a ir y voy a enterrar a mi papá. ¡Wow! Y tú me dirás, ¡qué terrible! Su papi se murió y ahora tiene que enterrarlo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Oh, y uno dirá, qué feo, ¿no? Su papi se acaba de morir y dice que otro le entierre. No, no está hablando acerca de eso. Está hablando otra cosa, es otro el contexto. Está diciendo, ¿sabes qué, Señor? No puedo seguirte ahora. No puedo seguirte ahora. Porque primero tengo que esperar que mi papá, que está vivo, se muera y yo pueda recibir la herencia que me corresponde. Es decir, cuando reciba mi dinero, ahí te voy a seguir. Eso es lo que le está diciendo. Recién cuando él ya estire la pata y esté en el cajón, ahí ya voy a poder seguirte con todo el dinero. ¿Tú crees que eso va a ocurrir? ¿Esperar que alguien se muera y recibir mi herencia y tener mi fajo de dinero para seguir a Jesús? No, pues. Porque el momento de seguir es ahora. Eso lo que parecía que iba a ser una bendición, va a ser una maldición. Es muy probable. Lo va a apartar de los propósitos. Porque una de las cosas que el cristiano más lucha en la vida es con las bendiciones. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque las bendiciones se vuelven muchas veces un Dios
y nos arraigamos y nos aparta. Es decir, ya no tenemos tiempo ni para estar con los hermanos, ni a la iglesia. No, tengo que disfrutar primero mi viaje, me voy a ir a tal lugar, y de ahí recién vuelvo. No, eso no va a ocurrir. Entonces él tenía una percepción errada de lo que era el ser discípulo. Quería seguir a Jesús, tenía las ganas de hacerlo, pero tenía siempre un pero. Había un pero. Y en este caso el pero era el dinero. Las riquezas no son malas, el dinero no es malo. De hecho, el Señor tuvo en su pensamiento crear el dinero para dar a los hombres. Plata y oro, todo tipo de riqueza. Pero cuando esto se vuelve un ídolo y tú amas más el dinero que al Señor que te lo dio, va a ser un obstáculo en el discipulado. Va a ser un obstáculo. Ahora, la tercera persona nos muestra acerca del deseo de relaciones personales. ¿Sabes? Hay un ofrecimiento de este hombre. Hay, Señor, quiero seguirte. Es decir, el asunto es que no es un tema de dinero, no es un tema de comodidad, es un tema de permíteme primero. Es decir, quiero ir a casita y me quiero despedir de mamá, de papá, de mis hermanos, y quiero hacer una comida, y estoy aumentando un poco, pero quiero hacer algo y despedirme, y de esa manera voy a seguirte, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta que puso el Señor acerca de esto? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Cuál fue su respuesta? Versículos 61 y 62. ¿Qué dijo el Señor? Ok, no está diciendo entonces, ¿saben qué? Su relación con su familia no me importa. No está diciendo eso. Porque la base de la iglesia es la familia, ¿cierto? Es decir, en este lugar estamos reunidos familia y construimos una iglesia en Cristo Jesús. Pero no está en contra de la familia, sino más bien está diciendo, ¿saben qué? Otra vez peros. Otra vez poniendo algo antes que Dios. Es decir, ya no es comodidad, ya no es dinero, ahora son relaciones personales. Primero voy entonces a enamorar y después ya busco a Dios. De que termine pues con mi chica, y ya busco a Dios. O la chica, cuando termine con ya ahí recién voy a buscar a Dios. Eso no va a ocurrir, a no ser que quedes lastimado o lastimada. Pero hay personas que ponen un pero antes que Dios. Y no tiene mucho alcance. No tiene mucho alcance. Estos tres hombres notoriamente no eran discípulos. No eran. No eran creyentes. Tú me dirás, ¿cómo lo sabes? Porque tenían un pero siempre. Siempre había un pero, siempre había una excusa. No había obediencia, era más fácil ser monástico, es decir, irse a un lugar lejos, a una montaña, y estar en un cuarto encerrado, era más fácil. Pero no estaban dispuestos a renunciar a lo que más le importaba. ¿Sabes? Cuando la Biblia habla de liberación, cuando la Biblia habla acerca de personas cambiadas o que fueron liberadas de la opresión del diablo y del agobio de la vida, de los afanes de la vida, está hablando de seguir a Cristo. Está hablando de seguir a Cristo. Y el asunto es que si sigo a Cristo, me estoy quitando un yugo demasiado pesado. ¿Has visto cuáles son los yugos, los que llevan los animales en el campo? Ponen a los bueyes y le ponen un palo atravesado y ese yugo no es muy liviano. Y el Señor le está diciendo a sus discípulos, ¿saben qué? Mi yugo es más ligero, mi carga es más ligera. El asunto es que ustedes no quieren llevarlo. Se complican mucho. Quiero conservar sus vidas. Entonces eso me lleva a pensar un poco, ¿qué tipo de cristianismo estamos viviendo tú y yo? Yo también me incluyo. ¿Qué tipo de cristianismo?
Y quiero preguntarte, ¿tú has escuchado esta palabra gracia? ¿La has escuchado? Gracia. La gracia del Señor, ¿ok? Bueno, según lo que estos discípulos, bueno, o aparentes discípulos, están mostrando una gracia barata. Hay una gracia barata y hay una gracia que es cara. Y el problema es que la gracia barata en este tiempo está creciendo tanto. Es decir, no hay arrepentimiento verdadero, no hay disciplina, no hay confesión de pecados, no hay seguimiento. Es decir, voy a la iglesia pero no sigo a Cristo. Voy a la iglesia pero no me importa Cristo. Voy a la iglesia y no me interesa Cristo. Solamente quiero venir acá a recibir una palabra que me aliente y tener buen ánimo y que Dios me bendiga y poder tener toda la semana bendecida hasta el próximo domingo. Pero no me importa Cristo. Esa es una gracia barata. Pero la gracia que es cara es un tesoro oculto. Es el hombre que lo vende todo lo que tiene y para buscar ese tesoro. Es la perla de gran precio. Quiero preguntarte, ¿tú qué tipo de gracia vives? ¿La cara o la barata? ¿El cristianismo sin Cristo o el cristianismo con Cristo? ¿Cuál es el que vive? ¿Y cómo sé eso? Por tu fruto. Obviamente por tu fruto. Por lo que se ve, por lo que hay dentro de ti, por lo que se muestra en otro, en tu casa. Porque si es cara y el Señor te ha llamado, hay una respuesta. Aunque pongas peros, aunque pongas excusas, aunque pongas lo que pongas de primero, vas a terminar haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Lo que Dios te mandó a hacer. Y probablemente tú lo sabes y hace años te estás haciendo el desubicado y no quieres reconocer lo que Dios te mandó a hacer. Y Dios te mandó a hacer algo específicamente y no lo estás haciendo. Gracia cara. La gracia cara. Le costó a su hijo, le costó a la vida de Jesucristo en la cruz. Entonces eso me llama, si estoy entendiendo que hay una gracia barata y una cara, y estoy en la gracia cara, el asunto es que hay acción. Hay acción. Y tú me dirás, pero ¿qué tipo de acción? Ahora no estoy entendiendo mucho qué es este tema de discípulo cristiano. ¿Acaso no todos son discípulos? No, mi hermano. No todos son discípulos de la iglesia. No todos lo son. Y muchos dirán, lo que pasa es que hay cristianos de primer nivel y de segundo nivel. Es como la carne, ¿no? La carne de primera y de segunda. No, de ninguna manera, no existe eso. No existe. Tú puedes encontrar carne molida de primera o de segunda, una con grasa, otra con menos grasa. Pero en la Biblia no existe cristiano de primer nivel ni de segundo nivel. Eso no es cierto. En la mente de las personas, no, lo que pasa es que yo estoy empezando ya la iglesia poco a poco. Y poco a poco me voy a ir haciendo cosas y desarrollando. No, no existe eso. No existe. ¿Quién eres tú? Pedro, sígueme. No, Señor, lo que pasa es que primero voy a vender mis peces. Voy a vender mis redes y voy a hacer esto. No, sígueme. En este momento, now, ahora. Y él lo hizo. Se fue. ¡Wow! Y uno dirá, bueno, es un desprendimiento. Sí, pero ¿acaso Cristo no es todo? ¿Acaso Cristo no es Dios? ¿Acaso no lo es todo? ¿Por qué de repente fue como a media? Hoy sí, mañana no, o solamente una parte. Ese es cristianismo barato. Eso es gracia barata. La gracia cara no es así. Es un solo llamado, una sola decisión. No es solamente recordar, oh sí, hace años recibí a Cristo. No, no es eso. No es eso. Es una confesión de fe y un acto de obediencia. Quiero demostrarte algo. Tú me dirás, ¿cómo sé que soy un discípulo? Te lo voy a leer. Mateo 28, versículos 19 y 20. Esto le está hablando a los 11 discípulos, pero también habían otras personas que estaban ahí y estaban en el momento en el que el Señor estaba elevándose a la presencia de Dios Padre y le dice esto. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la pregunta entonces es, ¿tú eres discípulo? Porque un discípulo está haciendo, ¿qué cosa? ¿Qué hace? Discípulos. Un discípulo hace discípulos. Discípulos. Entonces, ¿estás haciendo discípulos? Porque esto no es una opción. Este es un mandato. Este es un mandato. ¿Estás haciendo realmente? Le estás enseñando, porque está hablando eso, ¿no? Discipular, bautizar, enseñar. Bautizar, pero antes discipular y enseñar. Entonces, bueno, ¿y a quién discipulo, no? O sea, no he encontrado, muchos miran, no he encontrado un pavito a quien discipular. ¿Saben qué? ¿Puedo preguntarles algo? ¿Alguien aquí es papá o mamá? ¿Puede levantar la manito así? Así con... ¡Ni hartísimo! ¿Saben qué? Ustedes son los responsables de discipular a sus hijos. ¡Qué buena noticia! Tienen sus pequeños discípulos. Y sé que ustedes van a hacerlo a partir de... Si no lo están haciendo, lo van a hacer ahora. Porque le voy a explicar por qué razón. Ok, ¿alguien puede levantar su mano que sea esposo, así? Los cabeza de hogar. ¿Ya? Ok. Ustedes que levantaron la mano son los encargados de discipular a sus esposas. Y las esposas, no, no puede ser, no, no. No, ¿por qué? Para eso la traigo aquí el domingo para que lea la palabra, ¿no? No, tu esposo eres el encargado de discipular a tu esposa. En el tiempo de las cartas que envió Pablo, y en todas estas iglesias que estaban en Asia, el contexto que venía de estas iglesias eran lugares de judíos que se convirtieron al cristianismo, entonces eran sinagogas. En las sinagogas no entraban mujeres. Rara vez entraban, eran hombres. Entonces el hombre tenía que ir y estar en el tiempo de enseñanza, atento al rabino para que se aprenda toda la palabra, ir a su casa, enseñar a su esposa y a sus hijos. Su esposa y sus hijos. Obviamente estas cosas cambiaron. Es decir, hubo una apertura, el Señor dijo, esto es ilógico. Y empezaron a entrar hombres, mujeres y los niños. Pero el asunto es que el papá, el cabeza de hogar, tenía y tiene hasta ahora que llevar enseñanza a su familia. A su familia. Y si tú eres esposa, tienes que enseñar a tus hijos. Tienes que enseñarle. Entonces hay una tarea demasiado... si pensabas que estabas liberado de esto, no estás liberado. Tienes que discipular. Tienes que hacer discípulos. Tienes que hacer discípulos. Obviamente no lo vas a bautizar en tu casa, no lo vas a traer acá para que sea bautizado, ¿no? Pero tienes que enseñarle, tienes que discipularlo. Bueno, me dirás, yo no soy esposo, o tal vez si eres hermana no tengo hijos. Bueno, pero si eres joven y no eres casado, puedes buscar personas de tu edad más o menos, o menores, y empezar a discipular también. Aquí en la iglesia hay personas que necesitan ser discipulados y faltan personas que dediquen tiempo a discipular. Ahora me dirás, pero ¿qué es discipular? Porque se comenta todo tipo de doctrina. Entonces, se puede empezar a discipular como tener a mi hermano aquí enfrente, sentado cara a cara y charlar. Pero discipular puede ser también ir a comer, ir a caminar, ir a tomar un café, ir a jugar. Es decir, pasar tiempo juntos. A uno lo llaman caminar juntos. Ok, está bien. Pero, Mateo está diciendo enseñándoles.
Eso quiere decir que no solamente es verme la cara con una persona. Es decir, tengo que abrir mi boca y enseñar. Y la pregunta es, ¿qué debo enseñar? Debo enseñar doctrina. Debo enseñar doctrina. Porque caminar juntos no solamente es, sí, no, no es eso, discipular. Discipular es enseñar doctrina. Y doctrina es fundamental en la vida del creyente. Ahora la pregunta es, ¿tú conoces doctrina bíblica? ¿La conoces? Porque empiezas a creer de que tienes que tomar un curso para solamente tener conocimiento. No, doctrina bíblica la aprendes en la Biblia. Doctrina bíblica aprendes en la Biblia. Y quiero mostrarte un poco cuál es esta doctrina bien básica y fundamental y que deberías realmente conocer. Hebreos 6, del 1 al 3. Al menos esta doctrina básica. Hebreos 6. Dice así, ¿lo tenemos? Amén. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Está diciendo una serie de doctrinas básicas. Es decir, enseñas a tus hijos, enseñas en tu casa acerca de la gracia, del evangelio, enseñas acerca que tienen que buscar a Dios con un corazón arrepentido, o le enseñas moralismo. ¿Qué le enseñas? ¿Sabes qué, hijo? Matar es malo, robar es malo, mentir es malo. Y sí, son cosas malas, pero ese es moralismo. Mira, mi hijo, robar es muy malo y solamente podemos dejar de robar o no robar a través de Cristo. Eso es el evangelio. ¿Sabes qué? Matar es muy malo y muy perverso. Pero solamente a través de Jesucristo, que vino a la tierra y murió por nosotros, podemos ser guardados para no ser asesinos. Eso realmente es el evangelio. Dice la Biblia, no adulterará. Entonces, mi hijo, si usted no quiere adulterar, o usted, mi hija, no quiere adulterar, confíe en el Señor, busque a Dios, arrepiéntase cada vez. Enseñe a su hijo eso. Enseñe el evangelio. No enseñe moralismo. No enseñe moralismo, enseñe la verdad. Enseñe qué es la fe, enseñe los bautismos, enseñe qué es la imposición de manos, el tema de bendecir, de separación del ministerio, enseñe resurrección de los muertos. Enseñe acerca del juicio. ¿Usted enseña estas cosas en su casa? ¿Lo enseña? ¿O solamente le pone a su hijo el video de Patito Juan, que obedece a papá y obedece a mamá? Mi hijo de 2 años viene y me dice, Patito Juan, me dice, Juan, y él solamente quiere Juan. Pero no puedo enseñarle eso que es el evangelio. Solamente obedecer a papá y a mamá, eso no es el evangelio. El evangelio es Jesucristo vino a la tierra, murió por pecadores, resucitó y ahora está sentado a la diestra. Y a través de ese sacrificio, ahora sí puedo obedecer a papá. ¿Cierto? A través de ese sacrificio, puedo orar a Dios, puedo ser libre de los ídolos. Entonces, el discipulado tiene que empezar en casa. Pero es que no tengo tiempo. En serio, no hay tiempo. No, no tengo tiempo, paro muy ocupado. Sí, yo lo sé, también conozco esa historia. Paro ocupado, estoy cansado, lo otro, sí, conozco mucho eso. Pero en serio, ¿no tenés tiempo? Conozco historia de esposos que le dicen a su esposa, ¿sabes qué? Estoy saliendo del trabajo y no voy a llegar a casa. Y no llegan a casa. Y la esposa necesita ayuda con el pequeño o el hijo grande y no está ahí el esposo. No hay. Se inventó cualquier salida. Cuando el esposo tiene que estar discipulando a su esposa y a sus hijos. Tiene que hacerlo. No hay excusa. No hay excusa, mi hermano. No lo hay. No lo hay. Usted no puede decir, no tengo tiempo. No puede decir. Y probablemente sea una esposa y también la misma historia.
buscas un escape. Yo sé que el tener hijos, el ser mujer, el estar en un hogar todo el día y tener hijos es una carga demasiado pesada, lo sé. Veo a mi esposa hecha bolsa muchas veces llegando a casa y es difícil. Pero ella tiene que estar discipulando, entrenando a nuestros hijos hasta que llegue. Entonces es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Esposo, esposa y los jóvenes también pueden estar enseñando a otros, enseñando doctrina. Pueden estar haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque cuando estemos en la presencia del Señor, probablemente haya muchas preguntas, pero cuando estemos en su presencia, va a haber esta pregunta clave. ¿Hiciste discípulos? ¿Y cómo lo sabes eso, Osvaldo? Porque en Mateo 28 está escrito. Discipulen. Entonces, mi hermana Judith hizo discípulos. ¿Hizo discípulos? Mi hermana ha hecho discípulos. Mi hermano ha hecho discípulos. ¿Los hizo hasta ahora? ¿Ha discipulado? ¿Ha enseñado doctrina? No es necesario estar en un púlpito aquí parado, de ninguna manera. Puede empezar con las personas que están bien cerca. En mi trabajo, de lunes a viernes, tengo que estar de horario de oficina, que también es pesado como tu trabajo, así. Y un día despierto y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga hoy día? ¿A quién quieres que pastoree hoy día? ¿A quién lo hago? Y como paso tiempo ahí en ese lugar, entonces le digo, Señor, muéstrame a quién quieres que pastoree. Y estoy trabajando y de repente aparece una persona y me dice, Osvaldo, tengo este problema. Dije, esta es la oportunidad, ¿no? Nos salimos afuera y empezamos a charlar. Esta persona creyente de años y me comenta así en cuestión de segundos el problema. Y ahí oramos y fue muy bonito y fue de edificación. Entonces, usar la palabra en tiempo que se pueda, sí se puede. Se puede hacer. Se puede hacer. A veces hay que sacar un poco de miedos y prejuicios, pero se puede. Se puede. Ok. Bueno, entonces, manos a la obra, ¿no? Porque esto solamente es la teoría, pero me gustaría que saliendo de acá puedas tomar ciertas determinaciones. Determinación quiere decir, Señor, me gustaría discipular personas y ya sé quiénes son estas personas. Probablemente tenga 5 años o 6 años, no importa. Mejor todavía. Mejor. ¿Ok? Entonces vamos a orar para que el Señor nos muestre el camino. De hecho, Él ya nos los ha mostrado, ¿cierto? A través de su palabra. Pero para saber qué hacer en este tiempo. Cierra tus ojos. Deseo en mi corazón que no sigas una gracia barata. Deseo en mi corazón que no sigas una gracia barata, un cristianismo sin Cristo. Señor, estamos en tu presencia una vez más. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de ser llamados hijos tuyos, Señor. Gracias por el privilegio de que tu Espíritu Santo more en nosotros y nos guía a toda verdad. Señor, y queremos salir de este lugar con una determinación. Tú nos has mandado, Señor, a discipular personas porque somos discípulos. Y queremos suplicarte que nos muestres a quién hacerlo, Señor. Si aquí hay padres, madres, familias que pueden hacerlo en sus casas, Señor, sin poner pretexto. Sin poner pretexto de la comodidad, sin poner pretexto del que no hay dinero, sin poner pretexto de relaciones personales,
o preferencias personales. Que no haya eso en nuestros corazones. Que el discipulado sea a cada uno de los que están en nuestra casa, a aquellas personas que tú, Señor, nos has encargado de hacerlo. Y que podamos ver frutos, Señor. Que podamos ver frutos, que podamos ver vidas cambiadas. Señor, tal vez hay personas que durante muchos años pensaban que era solamente ir a la iglesia y escuchar una prédica y se acababa todo. Que ahora, Señor, que lo que han aprendido en 10 años, 20 años, en 2 o 3 iglesias que se congregan, que lo que han aprendido lo puedan, Señor, transmitir a otros. Que puedan tener la manera de hacerlo, Señor. Clamamos a ti, Padre Santo, para que tu sabiduría de lo alto, Señor, sea derramada. Que el entendimiento, Señor, de tu palabra sea derramada. Señor, que la paciencia tuya sea demostrada para que puedan ser instrumentos en tus manos, Señor. Señor, y clama a ti por aquellos que aún no han tomado una decisión. Clamo por aquellos que escuchan este mensaje y aún no son creyentes o no son discípulos tuyos, Señor. No hay una decisión personal. Suplicarte para que puedan escuchar este llamado tuyo, Señor. Para que puedan, Señor, con un corazón desprendido, Señor, buscarte. Para que dejen todo lo que es el mundo los tiene atados, Señor. Para que sean libres en esta hora. Clamo por libertad, Señor. Clamo por libertad. Clamo por los que están oprimidos por el diablo en este lugar. Clamo por los que están con depresión espiritual. Clamo por los que están viviendo en una incertidumbre acerca del futuro, Señor. Clamo por aquellos, Señor, que sus corazones están abatidos. Clamo por aquellos, Señor, que sus pensamientos divagan entre seguir al mundo y seguirte a ti. Clamo por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor. A ti sea la alabanza. Padre, clamamos por el pastor Elías, Señor, y su esposa para que puedan pronto estar en Santa Cruz, Señor. Clamamos por el pastor Freddy para que pueda estar nuevamente dando los estudios, Señor. Clamamos, Señor, por el pastor Marcelo. Clamamos por cada uno de los siervos de esta congregación y que cada uno de los siervos, Señor, que de una manera están en algún tipo de ministerio, Señor, también puedan estar discipulando a otras personas. Que sepan que no solamente es pasar tiempo, sino hablar doctrinas, Señor. Que puedan esforzarse en aprender estas doctrinas básicas y enseñarlas a otras personas. Muchas gracias, Padre. Gracias por el privilegio de estar aquí en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida toda esta semana.